En este canal he hablado mucho, pero mucho de la derecha radical y extrema derecha, y no es para menos. Como hemos ido viendo en varios vídeos, esta ideología es la que más ha crecido de lejos en la Unión Europea en los últimos años, llegando a ser la segunda mayor fuerza en varios países e incluso conformando gobiernos o sustentándolos desde fuera. De hecho, tal y como se esperaba para estas elecciones europeas, justamente los grupos políticos que más crecieron en el Parlamento Europeo fueron los del bloque de la derecha, y estos son el PP europeo, los conservadores y reformistas, conocidos como ECR, y el Grupo de Identidad y Democracia, ID. En varios vídeos ya he comentado las diferencias entre estos grupos y qué significan realmente las etiquetas de derecha radical y extrema derecha. Pero hoy me voy a centrar en uno de los perdedores de estas elecciones europeas, y es el grupo de la izquierda radical, conocido como The Left, que sería la izquierda en español. Y es que si bien esta ideología tuvo un auge a partir de la crisis económica de 2008, desde hace casi una década ha ido desapareciendo del panorama europeo. Y tanto en las elecciones europeas de 2019 como en las recientes de 2024, The Left se ha establecido como el grupo político más pequeño de todo el Parlamento Europeo, con tan solo el 5% de los escaños, a falta de que se terminen de repartir los eurodiputados por los diferentes grupos políticos. Pero, ¿qué entendemos por izquierda radical y extrema izquierda? ¿Qué partidos con representación en la Unión Europea tendrían estas etiquetas? Y lo más importante, ¿por qué estas ideologías han ido desapareciendo prácticamente en toda la Unión Europea? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y por cierto, si te gustan los asuntos europeos, puede que también te guste Your Type, mi marca de ropa, donde tenemos diseños como este de aquí, de Made in Europe, y que está hecho con productos europeos. Te dejo más información en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo. Comencemos definiendo las etiquetas de izquierda radical y extrema izquierda, para no hacernos un lío durante el vídeo. Un partido de extrema izquierda abogaría por transformar por completo el sistema económico, social y político. Esto se haría sobre todo aboliendo el capitalismo e implementando un sistema socialista o comunista, ya que rechazan por completo el libre mercado y lo que quieren es nacionalizar los medios de producción. Las vías que usaría un partido de extrema izquierda para esto podrían ser violentas al implicar métodos como una revolución, y rechazaría de pleno a las instituciones democráticas al considerarlas como inútiles para llevar a cabo ese cambio que desean ver. Un cambio donde también entra el aspecto social, ya que la extrema izquierda busca una igualdad absoluta en la sociedad en todos los aspectos, lo que supone dar amplios derechos para los trabajadores, las clases más pobres y los grupos minoritarios de la sociedad. Por tanto, en esta etiqueta de extrema izquierda podríamos meter a partidos anarquistas que apenas tienen ya representación institucional en la Unión Europea, y a los partidos comunistas más clásicos como el KKE de Grecia o el Partido Comunista portugués, los cuales están totalmente en contra de la OTAN y son fuertes euroescépticos, ya que también abogan por salir de la Unión Europea. Ahora bien, lo cierto es que tras la caída del muro de Berlín, la extrema izquierda en Europa perdió muchísima fuerza y la mayoría de estos partidos se moderaron. Por ello, lo que realmente predomina hoy en la ideología de la ultraizquierda no es la extrema, sino la izquierda radical. Esta izquierda radical también busca cambios profundos en la sociedad, pero lo hace dentro del marco democrático, es decir, usando las instituciones y jugando con las reglas establecidas. Por esto mismo, se puede argumentar que el KKE y el Partido Comunista de Portugal serían más izquierda radical que extrema, porque al igual que la izquierda radical, tienen un pie dentro de las instituciones, pero siguen abiertos al uso de la protesta y la movilización social como vías complementarias. A nivel económico, la izquierda radical pretende que el Estado tenga un rol súper importante, pero no necesariamente buscan acabar con el capitalismo por completo, sino que abogarían por políticas redistributivas e impuestos progresivos, por ejemplo. Y al igual que en el caso de la extrema izquierda, tienen un foco especial en la llamada justicia social, ya que se enfocan mucho en la igualdad y en los derechos sociales, luchando contra la austeridad, la precariedad laboral y promoviendo derechos para todas las minorías. Por tanto, en esta etiqueta de izquierda radical podríamos meter sobre todo a partidos poscomunistas, como la Francia Insumisa en Francia, Podemos en España o Syriza en Grecia, aunque luego se moderó estando en el gobierno. Y los partidos de izquierda radical también tendrían un sentimiento anti-OTAN y serían euroescépticos, pero de manera más suave que los de extrema izquierda. Es decir, no les mola mucho la UE, pero al igual que la derecha radical, prefieren cambiarla desde dentro. Pero, ojo, cuidado, estas etiquetas pueden variar según el país y el contexto, y como siempre, no son definiciones exactas y rígidas, ya que un partido de izquierda radical
puede tener rasgos de extrema izquierda. Por tanto, las etiquetas, a fin de cuentas, se usan para obtener una visión general de los partidos políticos. Entonces, aclarada esta cuestión de definiciones, ¿cómo de potente están estas ideologías en la Unión Europea? Pues vamos a verlo. En el Parlamento Europeo siempre ha habido un grupo considerado de izquierda radical y extrema. En 1979, en las primeras elecciones europeas, era el grupo de comunistas y afines y tenía el 11% de los votos, siendo cuarta fuerza. En las siguientes elecciones los números se mantuvieron similares, pero a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, se llevaron tremendo batacazo. Así, en las elecciones europeas de 1989, el grupo desapareció y fue sustituido por el llamado Coalición de Izquierda, que tan solo consiguió el 2,5% de los votos, siendo prácticamente el grupo más pequeño de todo el Parlamento Europeo. A partir de ahí, el grupo fue cambiando de nombre hasta ser conocido como la izquierda, The Left, pero lo que no cambió fue su poder. Y es que desde el año 89, nunca en las elecciones europeas ha conseguido obtener más del 7% de los votos. Y por lo general, siempre se ha quedado en torno a un 5%, lo que le ha situado casi siempre como el grupo más pequeño de todo el Parlamento Europeo. Ahora bien, es cierto que tuvo un repunte en las elecciones europeas de 2014, donde The Left casi rozó el 7% de los votos, pero ¿por qué motivo? Para explicar esto tenemos que irnos al año 2008, cuando surge la gran crisis económica, esa gran recesión que afectó sobre todo a los países del sur de Europa, como a España, Portugal, Grecia o Italia, pero también a otros países como Irlanda y Francia. Estos países sufrieron mucho a nivel económico, teniendo un colapso en su crecimiento y un aumento muy considerable del desempleo. Además, desde la Unión Europea, con Merkel como una de las cabezas más visibles, se lanzaron mensajes de austeridad, de recortes, y se señaló especialmente a los conocidos como PIGS, es decir, Portugal, Italia, Grecia y España, por sus altas deudas públicas. Y al final, todo esto hizo que la población de algunos de estos países abrazase la llegada o el impulso de nuevos partidos de izquierda radical, los cuales vendían la narrativa de que la culpa era de Bruselas y pedían un cambio de modelo económico e incluso jugueteaban con la idea de salir de la Unión Europea como solución. Así es como en Grecia tomó mucha fuerza el partido de Syriza, liderado por Alexis Tsipras. En España lo hizo Podemos, liderado por Pablo Iglesias, y en Francia fue el partido de la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon. Pero, ojo, cuidado, la crisis de 2008 también abrió la puerta al euroescepticismo de derechas, y comenzó el crecimiento de partidos como el AfD alemán, la Liga Italiana de Matteo Salvini, e incluso el propio movimiento del Brexit por parte de Nigel Farage. Pero como el tema de entonces era el económico, ahí fue la izquierda radical populista quien capitalizó muchísimo mejor el voto. Y eso hizo que en las elecciones europeas de 2014 The Left rozase ese 7% de los votos, su mejor resultado del siglo XXI hasta la fecha. Pero no todo quedó ahí, porque en Grecia Alexis Tsipras llegó a gobernar el país desde 2015 hasta 2019, y con un referéndum del Grexit de por medio, el cual preguntó a la población griega si el gobierno de Syriza debía aceptar el plan de austeridad de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Como era de esperar, una mayoría, el 61%, dijo que no aceptasen ese plan, aunque finalmente Syriza lo acabó aceptando. En el caso de España, el auge de la izquierda radical estuvo capitaneado por Podemos, que surgió en 2014 como un partido protesta y consiguió importantes resultados en sus primeros años. En las elecciones europeas de ese mismo año se plantó como la cuarta fuerza en España, y en sus primeras elecciones nacionales, en 2015 y 2016, fue la tercera fuerza del Parlamento español, con el 20 y 21% de los votos. Eso sí, fue en el año 2020, con menos de un 13% de los votos en España, cuando Podemos entró en el gobierno español como socio del Partido Socialista, cosa que acabó en 2023. En el caso de Francia, el protagonista fue la Francia Insumisa de Mélenchon, que surgió en el año 2016. Y en las elecciones legislativas de 2017 quedó como cuarta fuerza del país, aunque obtuvo menos del 5% de los votos. En su momento, Mélenchon hablaba de romper con el euro y también coqueteaba con la idea de salir de la Unión Europea. Sin embargo, al igual que Podemos y Syriza, con los años, la Francia Insumisa ha ido moderando su discurso, y en el año 2022 resurgió con fuerza en una amplia coalición de la izquierda francesa, NUPS, que se plantó como la segunda mayor fuerza del Parlamento francés. Y para las próximas elecciones legislativas en Francia, que son a finales de junio y principios de julio, han seguido moderando su programa, al hacer coalición con ecologistas, socialistas y comunistas. Y ya veremos si se quedan como segunda fuerza de toda Francia. Entonces, con estos ejemplos claros, ¿por qué estos partidos ya no tienen tanta fuerza como antes?
El bajón de la izquierda radical en la UE se debe a que su tema principal, que es el económico, dejó de ser el gran foco en la Unión Europea a partir del año 2016, que fue cuando surgió la llamada crisis de los refugiados. A partir de ahí, la inmigración, el Islam, el Brexit, el coronavirus y la invasión rusa de Ucrania han sido los temas que han predominado en el panorama europeo. Y en estos temas, la izquierda radical ha defendido una postura contraria a la narrativa que cada vez ha ido calando más en la Unión Europea. Por ejemplo, mientras que la ultraderecha ha defendido un sistema más restrictivo de la inmigración y ha señalado al Islam como enemigo, la izquierda radical ha promovido mensajes como el Welcome Refugees y felicitaciones de las fiestas musulmanas. Y en la cuestión ruso-ucraniana, la izquierda radical se ha posicionado, por lo general, más a favor de Rusia, al igual que la extrema derecha, pero a diferencia de la derecha radical, que es claramente pro-Ucrania y pro-OTAN. En resumen, que a través de estos temas la izquierda radical no ha sabido canalizar tanto voto como antes del año 2016. Ahora bien, hay excepciones, evidentemente. Por ejemplo, la Francia insumisa sigue teniendo grandes resultados en Francia, y en las últimas elecciones europeas ha mejorado sus resultados de 2019, obteniendo casi un 10% de los votos. En Irlanda, el Sinn Féin, un partido que está en The Left, quedó como primera fuerza nacional por primera vez en el año 2020, aunque no consiguió conformar un gobierno. En Alemania surgió en 2024 un partido de izquierda radical llamado Razón y Justicia, y ha sido quinta fuerza en las europeas de este año. Pero, a fin de cuentas, el grupo The Left va a ser otra vez el más pequeño del Parlamento Europeo, y nuevamente con un 5% de los votos más o menos. Y esta es una de las grandes razones por las cuales no se habla apenas de la ultraizquierda en la Unión Europea. Porque, por un lado, es difícil encontrar a partidos de extrema izquierda que tengan representación institucional. Y por otro lado, los partidos de izquierda radical se han mantenido en los últimos años en un porcentaje de votos muy bajito. Además, la enorme mayoría ha moderado su discurso desde entonces, y ya no hablan de la salida de la Unión Europea o del euro, a pesar de que sigan profesando un suave euroescepticismo. Y ya como apunte final, es cierto que se suele ver a la ultraizquierda como menos amenazante que la ultraderecha, y es debido a que, por lo general, la ultraizquierda en lo social busca dar y ampliar derechos que te pueden gustar o no, pero los dan a todo el mundo, como el aborto o el matrimonio homosexual, por ejemplo. Sin embargo, la ultraderecha, en el aspecto social, por lo general, de nuevo, busca limitarlos y reducir el derecho al aborto o eliminarlo directamente, y lo mismo con el matrimonio homosexual. Y, ojo, cuidado, que te veo venir. Esto no lo pongo de manifiesto para dar a entender que una ideología es mejor que otra, sino para reflejar una diferencia objetiva y de peso entre ambos extremos. Y con esto llegamos al fin del vídeo, así que déjame en comentarios algo que me haya podido saltar y dime qué opinas tú de todo este asunto, porque da para mucho debate y reflexión. Si el vídeo te ha sido de utilidad, dale a like y suscríbete al canal para seguir al tanto de todo lo que tiene que ver con la Unión Europea y Europa. Y para saber que has llegado hasta aquí, déjame en comentarios alguna rima con la palabra extrema, a ver qué te sale. Y nada más por hoy, a pasar buen día, ¡chao!